Hola, estamos en una ocasión muy especial en Travesía, tercera temporada, el segundo programa de los Juegos Florales y la fiesta del Señor de la Ascensión, en un escenario bellísimo, la casa del Santo Señor del Río, en Santiago Ixcuintla. Y además con una invitada de honor, la ganadora de nuestros Juegos Florales, Alma Vidal. Muchas gracias a la maestra Alma por aceptar esta invitación, pero también contamos con la venia del Señor de la Ascensión porque se prestó no solamente el momento, sino que con mucho respeto hacemos este programa, porque tenemos muy claro que la imagen del Señor de la Ascensión es una imagen presente en todos los santiaguenses, y la veneración al Santo Señor del Río es parte fundamental de nuestra identidad. Siempre hemos dicho que en la feria, en las fiestas de Santiago, hay tres grandes columnas simbólicas que le dan sentido a la fiesta. Uno es sin duda el Señor de la Ascensión. La feria y la fiesta existe prácticamente desde que el Señor de la Ascensión llegó a estas tierras en el siglo XVII. Y hay testimonios que dicen que a lo largo del siglo XVIII, XIX e incluso el XX, las fiestas se hacían en el mes de mayo para poder venerar al Señor de la Ascensión. La otra columna simbólica es la reina, la belleza de las mujeres costeñas, la dignidad y la gracia de las mismas se hacen presentes en esas mujeres tan hermosas que se muestran como lo son, como soberanas de sí mismas. Y la tercera columna es precisamente el poeta, en este caso la poeta. Alma Vidal es en esta ocasión la ganadora de los Juegos Florales de Santiago Ixcuintla 2025, y Alma tiene una extraordinaria trayectoria en la poesía que ya data desde hace varios lustros. Incluso un logro que ella tiene es haber ganado los Juegos Florales cuando la feria cumplió 50 años, y que Luz María y yo estuvimos presentes. Sí. Al estar al frente de la universidad, estuvimos presentes en toda la organización cultural. Entonces es algo que no es extraño. Creo que Alma, a lo largo de estos 25 años, no solamente ha crecido como poeta, sino que su poesía cada vez es mucho más vivible y evidentemente mucho más sensible. Y de veras es un gusto para nosotros tenerla aquí, Luz María. A mí me emociona mucho la coincidencia. Siempre he pensado que cuando estamos trabajando, porque hemos hecho trabajos anteriores para la imagen del Señor de la Ascensión, para su casa, las cosas nos salen muy bien. Y en esta ocasión coincidir en que estuvimos en el comité de la feria, en los Juegos Florales, hace 22 años, y ganar a Alma en el 50 aniversario. Y hoy repitiera y tuviéramos la oportunidad de transmitirlo aquí en la casa del Señor de la Ascensión, siento yo que Él nos atrae a todo esto. Y bueno, es una bendición. Y además me da mucho gusto comentarte que encontré la pieza de Alfredo Narváez, que fue el mantenedor de los Juegos Florales en su 50 aniversario. Y me gustaría leerles algunos párrafos. Y empieza Alfredo diciendo: convocados por la hermosa tradición de nuestros padres y de nuestros abuelos, que deseamos heredar a nuestros hijos, asistimos a una noche más de luz que cubre con manto de poesía la decisión de estar y pertenecer en el vínculo épico de la fiesta de nuestro santo patrono, el Señor de la Ascensión. Y bueno, no quiero ser muy literal. Luego dice: ese rasgo señero de nuestra vocación por esta fiesta, de nuestro arraigo a su festejo literario, ha acrisolado su proyección y permanencia, le ha generado tal impulso insospechado en duración y alcance, que es deber noble de los santiagueses
asegurar que en cada uno de sus componentes de fiesta se encuentren y sucedan lazos perpetuos que con el tiempo, lejos de aminorar, se consoliden. En los 50, cuando apenas empezaban nuestros Juegos Florales, ya se posicionaba en el prestigio nacional de la poesía nuestro Alí Chumacero, recordador de emociones en la más lúcida calma. Hoy Alí es un hito y su escuela y su cosecha escuela entre poetas. Pero ¿cómo extraviar el entusiasmo y el fervor por la raíz común de los abuelos que ya tiene esta fiesta? ¿Cómo perder ese legado que por medio siglo, ahora más de medio siglo, ha atesorado versos y voces de poetas laureados? ¿Cómo dejar sin atender esta fuente vital y esa despensa de cultura que ha sabido cantar con vena excelsa al olor del tabaco, al de los nanchis y al del mango, o al arrullo del río igual cuando sereno se desliza o cuando brioso arrasaba tierras y cultivos imponiendo su fuerza? Suena imposible. Santiago, y con la fibra renovada de 5 o 6 generaciones, han extendido por doquier la heredad compartida de estos Juegos Florales. Debo intentar decir y transmitir a quien me escucha generoso, tan solo por decirte, Su Majestad Graciosa, se dirige a la reina, y decirle a mi pueblo lo que siento, que los Juegos Florales de Santiago Ixcuintla han trascendido ya con permanencia y ha dejado al futuro una siembra perpetua y un referente hermoso que, al contrario del hombre, como Nervo augurara, de pasar cual las naves, como las nubes y las sombras, han de quedar por siempre y preservarse, porque la savia que los nutre es de nobleza y el numen del que abrevan es infinito. Hay que tenerlos y quererlos por siempre, con renovada fuerza cada día, para que cuando envejezcan con nosotros y con quienes nos sigan, no dejen de tener ad infinitum las mismas fragancias de la primavera. Te quiero y soy joven, por eso es que tengo las mismas fragancias de la primavera, dijo la inspiración de Juana de Ibarburu hace acaso 80 años, y hoy la escuchamos como si apenas fuera. Y bueno, ya para despedirse, después de continuar con esta pieza, dice: cerremos con fuerza cada día un nudo más del tejido vasto y aún creciente, que atrape en red amable y generosa la inspiración y vena inagotables de los bardos que han sido y vendrán, a construir, como lo han hecho con su inspirado talento, el perenne legado literario de Ixcuintla y de su feria, a sus hijos, amigos, a México y al mundo. Juegos Florales de Santiago, vida por siempre para gloria de Santiago Ixcuintla y de su gente, de sus seguidores y de todos quienes en esta tierra creen con nosotros que un mundo nuevo es posible y que expresar y enaltecer lo nuestro en la poesía habrá de proyectarlo al infinito. Gracias por su atención, a Su Majestad y a todos. Mil gracias. Alma ganó ese año, esa noche, con un poema que yo recuerdo que se dedicaba al río. Sí. Yo quiero ya preguntarle a Alma, que ella nos diga, primero, ¿quién es Alma Vidal? ¿Quién es Alma Vidal? Y segundo, ¿por qué esa poesía o esas poesías se encaminaron hacia ese lugar? El primer Juegos Florales que ganó, pues fue directamente a ese símbolo que también es parte de nuestra localidad, que es el río. Pero ella es también una mujer de río y nos lo va a explicar. Claro. Y segundo, en el más reciente de los poemas y el más reciente de los premios. Así que tienes toda la palabra, desde saber quién es Alma hasta entender tu poesía. Sí, bueno, yo soy una mujer de campo. Creo que eso tiene que ser un sello en mi vida, el arraigo con el campo. Y quien es de campo, si hay algo que agradece, es el agua. El agua en el bule, en la lluvia y en el río, que es una bendición. Todas las tierras que son cercanas al río
el valor es muy alto. Son fértiles. Un pueblo, una ciudad que tiene un río, tiene oro. Y el amor a los ríos me ha llevado a estar en Acaponeta, en ese río, que un día tuvo que ir Protección Civil, que yo andaba ahí metida y no sabía que había unas avenidas, unas riadas. Fuertes. Yo veía que un señor me hacía señas, yo dije, ay, señor volado. No, me estaba advirtiendo. Fuiste salvada. Sí, y como no hacía caso, entonces llegaron los de Protección Civil y me llevaron hasta la casa de Elías Chan y dijeron, la señora estaba en riesgo. El río me hace que cuando voy a Tuxpan, a Palma Grande, que es mi tierra, ahí está enterrado mi ombligo, me bajo en Peñas. ¿A qué? A comerme un elote con ese sabor fresco y a ver el río. En Tuxpan ha cambiado, se modificó el paisaje, pero era hermoso estar en el antiguo malecón y poder sentir el río. Cruzar el río a mi pueblo es saber que cruzo al mundo donde mi madre me parió. Entonces, soy una mujer sencilla que desde niña tuvo por compañía y por guía a un padre analfabeto, y eso que quede bien claro, pero sumamente culto, como lo dijo Paz. La cultura no es reserva de los ilustrados. Entonces él era un hombre culto, que le gustaba la lectura, y entonces yo le leía. Leía desde relatos bíblicos hasta estas publicaciones que llegaban de alguna manera y iban dirigidas a estos agricultores, a estas esperanzas. Mi padre fue parte del agrarismo y entonces ya sabrán por dónde va Claro. mi inclinación. Y también él hacía coplas. Él hacía coplas, las contaba con pasos y eran abuelo de pájaro y le llamaba pajareras. Entonces yo recogí algunas pajareras que mi padre decía y las escribí y nos retaba. ¿Qué pájaro está allá? Pues sí, un zanate, una copla antes que vuele. Y él hacía las coplas. Entonces, en mí está ese ritmo. Esa inspiración también. Sí, ¿Y las coplas las decían en verso? ¿Hacían un verso Sí, para el ave? Para el ave. sí. Qué padre. Entonces, Bien en una ocasión, hablando con un investigador, me dijo, eso es interesantísimo porque no hay las pajareras, no existen pues dentro de los doctos libros académicos. Bueno, pues mi padre hacía pajareras. Un género literario nuevo. Nuevo, innovador. Innovador. Sí, En ese momento. porque es abuelo de pájaro. Claro. ¿Sí? Entonces tú Pajarera. tienes que decir la copla. Y entonces en mí ese ritmo ahí está. En tu primer premio fue un poema destinado al río, a cantarle al río. Sí. Yo lo recuerdo por la descripción que hacías de los sauces. Sí. Y a mí me quedó esa imagen que tú platicabas. Sí. Y los sauces siempre van a aparecer como mis árboles preferidos. Son árboles tristes. Sí. Son árboles Lamenta. donde sus ramas es un arrullo, pero no sabes que sus raíces te atrapan. Y crecen a la orilla de los ríos. Sí, además. y son muy nobles. Donde hay un sauce, hay agua cercana. Porque Entonces, sauce llorón. Porque hay un tipo de fronda que cae y parece que llora, parece que están llorando. Entonces, cuando hay un grupo de sauces, parecen para mí hombres que están llorando. Y si algo me conmueve es el llanto de un hombre. Claro. ¿Sí? Algo impresionante finalmente, ¿no? Fíjense que en esa ocasión, veníamos recordando en el camino, fue una celebración bastante impresionante. Estuvieron las reinas Se invitaron a anteriores, todas las reinas las que anteriores. pudieron estar aquí. Estuvo cantando Napoleón.
Sí. Y recuerdo la lectura de la poesía con mucha, muy agradable. En esta segunda ocasión, la poesía era más entrañable, era más sensible. Sí, lo que pasa es que cuando se dispone uno a leer a ciertas autoras, como que se contagia un poco ese duelo que las acompañó en su vida. Entonces me puse a leer autoras que vivieron con la desilusión en su vida, sabiendo que su pareja no las quería. Esa fue una. Entonces, leer a Rosario Castellanos, leer su poesía, donde hay un cierto duelo, pero coraje. Sin embargo, ella decide estar ahí, o sea, a ella muere porque se electrocuta al apagar una lámpara con el cuerpo mojado. Esa es una. Pero otras mujeres, han vivido con el dolor de vivir. Y cuando deciden irse, te das cuenta que es muy respetable su decisión. Entonces estaba leyendo sobre estas vidas y una de las que me han conmovido siempre es Alfonsina Storni. Alfonsina Storni vivió una vida pobre, muy dramática. Sí, todo. dramática. Hasta su fin. Sí. Entonces ella decide caminar al Mar del Plata y las aguas no la regresan. Alfonsina quedó ahí. Quedó. Sí. Así es. No la regresan, se dan cuenta que era ella por las ropas que estaban ahí, porque ya no volvieron a saber de Alfonsina. Y entonces empecé a pensar en muchas mujeres que responden a la vida y cuando tú hablas con ellas dices, me quiero morir, porque vivieron situaciones distintas, atípicas. Por ejemplo, mujeres que dejaron a su familia, a su esposo, porque deciden irse con alguien, ¿no? Esas mujeres, de alguna manera, la sociedad las mata, las elimina. Las señala. Las margina, Sí, claro. y ya, como que no existieron. Y ahí en Mazatlán, porque he vivido mi vida con Mazatlán, ahora soy unas temporadas mazatleca, me encontré por ahí una historia muy trágica, y entonces dije, voy a convocar el espíritu de esta mujer para que venga y diga qué pasó ahí. Entonces el poemario Requiem por Alfonsina recoge lo que puede ser esta voz de esta mujer. Así inicia, y vienen más dolores en torno a la pareja, una serie de angustias, pero bueno, así es la vida. Pero no es la recuperación de la vida de Alfonsina, finalmente No, es gira a partir en torno, pero donde tus propios dolores, tus propios sentimientos están volcados ahí. Claro, sí. Creo que las mujeres tenemos que aprender a ser amigas, ¿sí? Yo gozo de amigas de toda la vida y ese tesoro no lo cambio por nada. Claro. Sí, cuando a mí me preguntan qué quieres hacer, bueno, estar con mis amigas. Mujeres que como yo, pues son abuelas, pero seguimos siendo cómplices de alguna manera y comprendiendo mucho lo que viven, lo que han vivido y lo que nos espera. Pero yo empiezo con ese poema de alguien que por ahí dejó todo para irse. Yo la hago volver en la poesía, la hago volver. Y esa es la gran aportación, ¿no? de la poesía, porque hay quienes finalmente pueden decir, es una poesía muy bonita, que suena muy bonita, pero a veces no se entiende. Sí. Pero la verdad, se entiende a la medida que lo vuelves a leer, Claro, lo vuelves a leer, Claro. y te das cuenta el sentimiento que está volcado ahí. Claro. De ahí la importancia del libro, de la impresión de las palabras. Claro.
porque es ahí, en esta complicidad con el texto, cuando las personas dicen, pues sí. Lo entiendo mejor. Sí, Claro. porque las palabras Claro. es difícil en este... Sí, capturarlas en ese momento. Sí, claro. Sí, porque estás con un estado de ánimo diferente, pero por Sí. ejemplo en el evento de premiación, el contexto a veces importa mucho, Sí. ¿verdad? Sí. Y entonces es la manera como se puede leer la poesía, es quizá estando tranquilo, sentado a un lado del río, a un lado de la iglesia, a un lado Sí. de tu sala, y entonces puedes comprender muchas cosas. Claro. A mí, yo creo que las lecturas que hiciste ese día, la verdad me conmovieron por muchas razones. Sí. Y creo que como toda poesía, pues igual trasciende. Y cuando debe estar publicada, yo creo que sí debemos de impulsar la publicación de los poemas ganadores, Sí. como lo hace la Fundación Trapichillo, Sí. que al menos garantiza que quien gana Publica. tiene su libro. Sí, y que la persona, aquello que escuchó, va a poder volver a leerlo, a sentirlo o a detestarlo, porque el derecho es Claro. del lector, Es es completo. primero. Así Sí, es. sí. ¿Nos vas a leer algo? Quiero leer este poema, el primero, con el que inicia el Requiem por Alfonsina, y yo lo titulé Mar Salado, porque esto es un mar de lágrimas, se puede Sí, decir. es un mar La salado. vida es un Sí. mar de lágrimas. Y aquí, para los títulos, me apropié de títulos de canciones o de frases de canciones. Ah, qué interesante. Entonces, este se llama ¿Por qué no he de llorar? ¿Recuerdan esa canción? Sí, Sí, claro. ¿Por qué no he de de un llorar? grupo Pues lo que más quería. que fue Mi Noche y Día, se acaba Así de es. marchar. Exacto. Ajá. ¿Cómo no? Sí, entonces es un poema un poco amplio, Pero hay pero que voy a verlo. leer una partecita. Dice, ¿por qué no he de llorar? El caserón se vende. El sol parece muerto entre los corredores. Hay un pesado aliento adherido en lo poco que queda. Ventanales sombríos tras un recio portón de muchos años. La casa mira al mar desde su altura. Ve también la ciudad, que es campo de color y laguna de luces. Quiero vivir aquí. ¿Será que fue mi casa en otra vida? Yo me he soñado en ella. He mirado el exacto paisaje que recorro. He abierto sus ventanas. He llorado en la fuente que antes tuvo. Hice el amor en la penumbra del jardín con un hombre tan mío como la dicha de sus ojos intensos. Camino con el temor de mirar que salgo del espejo, porque aquí hubo un espejo incrustado en un nicho al fondo del pasillo. Es una puerta falsa, ojo abierto que mira al que lo mira. Por temor, evado esa charca de luz, ese vacío que espera cautivarme. Regreso hacia el salón recibidor. Abro la gran ventana del poniente. Sus hojas conservan el añejo perfume de la acacia. ¡Qué prodigios encierra la madera! Es olor que se guarda en la memoria como mortal pecado. De ahí no se desprende. Se imanta a lo que somos hasta ser cosa nuestra. Nos volvemos su aroma. Esta ventana dejó salir las quejas, sueños y sufrimientos. Cuando sufrimos, buscamos el remedio del celaje. Esos rojos ocasos del Pacífico mar de Mazatlán mitigaron revuelos y abrieron horizontes. En uno de esos barcos huí hace 100 años. Dejé casa, marido, heredad y buen nombre. Me fui tras otra vida del brazo del amor de ojos intensos.
No lo podría jurar, pero lo hice. Maldita, habrán dicho los señores. Pecadora infernal, mujer perdida, serían las oraciones elevadas por las damas decentes. Mis espaldas no oyeron insolencias. Afirmo que obedecí a mi corazón, amo y Dios del amor que me llevó a otros rumbos. ¿Acaso fui feliz? Tal vez viví en desgracia, o tal vez fui dichosa como final de cuento. No vine a abrir el libro del pasado, volví a llenar de flores mi castillo. Oh, qué Bello. bonita, qué bello. Muy bello. Muy bien. Fíjense que vamos a abrir un espacio para concluir en este momento la etapa de la travesía platicada, de la entrevista, para dar paso a otro momento que yo creo es el momento esperado y sublime de esta reunión, que es la lectura que nuestra poeta triunfadora Alma Vidal le hará, ella sola, al Señor de la Ascensión. Yo solamente quiero hacer un reconocimiento a la reina de la Feria de Primavera, Sofía Galilea, porque en los últimos 2 días yo rescaté un sentimiento que le observé el día de la coronación, que fue una emoción que le embargaba ante la música que estaba tocando la orquesta en ese momento, y ella me agradeció de una manera tan fina, tan delicada, que la verdad no es que me haya sorprendido, pero sí gratamente estoy admirado de la manera de expresarse de nuestra soberana Sofía Galilea. A ella le mandamos un reconocimiento, la admiración, un beso de todos los que estamos aquí, de la poeta triunfadora, porque ella es nuestra soberana en esta ocasión, y creo que vale la pena mencionarlo. Luz María. Sí, bueno, aprovechar antes de escuchar esta loa hermosa al Señor de la Ascensión, agradecerle al Padre Carlos, que es el párroco de este templo, la oportunidad de estar aquí a puerta cerrada, cuando están todavía trabajando, porque hoy miércoles es la víspera del jueves de Ascensión y están arreglando el altar que está quedando bellísimo. Muchas gracias y bueno, escuchar esa loa. Y que sin la voluntad del Señor de la Ascensión no hubiéramos No se podido mueve hacerlo. ni el río. No llegamos. Sí, muchísimas gracias. Los dejamos con Alma Vidal. Gracias. Hasta la próxima travesía. Gracias.